Bienvenidos de nuevo a su canal favorito, el epicentro del análisis obsesivo-compulsivo y con orgullo. De cada detalle, cada mirada que se cruza, cada suspiro que escapa, y cada minúsculo movimiento capilar de nuestra pareja favorita, Serkan y Özge. Si eres tan fan como nosotros de esta pareja que ha trascendido la pantalla, rompiendo la cuarta pared a base de química pura y una conexión palpable, este es tu lugar sagrado. Preparaos para el análisis ultra detallado, la disección milimétrica, la exégesis casi religiosa de un momento súper especial, un instante que quizás, en la vorágine del fandom, se les escapó, un pequeño beso robado que nos dejó a todos, absolutamente a todos, con el corazón latiendo a 1000 revoluciones por minuto, amenazando con salirse del pecho y corear el nombre de la pareja en un unísono estático. Antes de que nos sumerjamos de lleno, cabeza y corazón, en este momentazo que cambiará sus vidas para siempre, quiero recordarles, porque nunca está de más, lo absolutamente crucial, vital, trascendental e intrínsecamente importante que es para nosotros vuestro apoyo incondicional. Si aún por alguna razón inexplicable que no podemos concebir, no se han suscrito al canal, ahora, en este preciso instante, es el momento perfecto para redimirse. Suscríbanse. Ahora. No lo dejen para mañana. Activen la campanita de notificaciones. No queremos que se pierdan ni un solo frame de nuestros vídeos. Tenemos una avalancha de contenido preparado para ustedes, cuidadosamente seleccionado y analizado para satisfacer su sed insaciable de Senkal. Desde análisis profundos, tan profundos que podríamos construir una excavación arqueológica allí dentro, de sus escenas más icónicas hasta curiosidades detrás de cámaras que seguramente, segurísimo, no conocían. Así que a suscribirse, darle like, comentar y compartir. Hagan correr la voz. El senkalismo es la nueva religión. Ahora sí, pongámonos cómodos, relajemos los hombros, respiremos hondo y preparémonos para suspirar como colegialas enamoradas, porque vamos a hablar de ese beso robado entre Serkan y Özge. Digo beso robado entre comillas, porque no es un beso explícito, no es un ósculo cinematográfico de manual, no es un intercambio de saliva televisado que veamos en la pantalla, pero es un momento cargado de tantísima química y complicidad, que para nosotros, los verdaderos creyentes, cuenta como un beso apasionado, ardiente y eterno. Se trata de una de esas interacciones sutiles, de esos microgestos que escapan al ojo inexperto, de esas miradas que lo dicen todo sin necesidad de palabras, de esos gestos casi imperceptibles, casi subliminales, que demuestran la conexión innegable, la fuerza gravitacional que existe entre ellos. Es el Big Bang del senkalismo, damas y caballeros. Para entender la verdadera magnitud, la trascendencia cósmica de este momento, tenemos que recordar, por supuesto, el contexto en el que se desarrolla. Estaban grabando una escena particularmente emotiva, una de esas escenas que te dejan con un nudo en la garganta que parece hecho de alambre de espino, una de esas escenas que te obligan a reprimir las lágrimas para no parecer un completo desastre emocional. Había mucha tensión en el aire, mucha emoción a flor de piel, la atmósfera estaba cargada de una electricidad palpable, un zumbido constante que solo los verdaderos fans podían sentir. Y justísimo después de que el director, con su voz omnipotente, gritara corten, pasó algo mágico. Algo que cambiaría nuestras vidas. Algo que redefiniría el concepto mismo de conexión. Si observamos con detenimiento, con la precisión de un cirujano y la atención de un halcón, el vídeo detrás de cámaras, podemos ver que Özge se encuentra inexplicablemente, misteriosamente, inevitablemente muy cerca de Serkan, casi instintivamente como si fuera atraída por una fuerza invisible, buscando su cercanía, anhelando su calor. Serkan, por su parte, la mira con una ternura que derrite hasta el corazón más frío, hasta el alma más cínica, hasta el témpano de hielo más impenetrable. Es una mirada que habla de afecto, de admiración, de respeto, y podríamos atrevernos a decir. Podríamos siquiera insinuar. Sí, amigos, lo decimos con orgullo, de amor. Y entonces sucede. El momento. La epifanía. Él se inclina ligeramente hacia ella, como si fuera un acto reflejo, como si no pudiera evitarlo, como si fuera arrastrado por una fuerza superior. Y ella, casi sin darse cuenta, como si estuviera respondiendo a una llamada ancestral, hace lo mismo. Sus rostros quedan a escasos centímetros, suspendidos en el espacio-tiempo, y por un instante el universo entero parece detenerse. Los planetas se alinean, las estrellas brillan con más intensidad, y el Big Bang del senkalismo resuena en el cosmos. Se puede ver en sus ojos, en la forma en que se miran, con esa intensidad que quema la pantalla, que hay una conexión mucho más profunda, infinitamente más compleja y poderosa que la de dos actores interpretando un simple papel.
Se nota, se siente, se respira que hay cariño, respeto, admiración mutua y quizás algo más. Algo que no se puede definir con palabras. Algo que solo se puede sentir. Es un momento tan íntimo, tan personal, tan cargado de verdad, que te hace sentir como si estuvieras invadiendo su privacidad, espiando un momento que no te pertenece, siendo testigo de algo sagrado. Pero al mismo tiempo te sientes agradecido por la oportunidad de presenciar tal belleza. Pero, ¿qué hace que este momento sea tan especial? ¿Por qué nos tiene a todos al borde del colapso nervioso? ¿Por qué lo elevamos a la categoría de beso robado? No es solo la cercanía física, la proximidad de sus rostros. Es la emoción que transmite, la energía que emana. Es la forma en que sus ojos brillan con una luz propia cuando se miran, es la forma en que sus labios se entreabren ligeramente, como invitando a un beso, es la forma en que sus cuerpos parecen gravitar el uno hacia el otro, desafiando las leyes de la física. Es una danza silenciosa de emociones, una coreografía invisible de sentimientos que te hace creer en el amor verdadero, en la magia de la conexión humana. Es un momento de pura poesía, una sinfonía de emociones. Además, este momento nos revela mucho sobre la dinámica entre Serkan y Özge fuera de la pantalla. Nos muestra con una claridad cegadora que su química no es solo producto de un buen guión, de una dirección magistral, o de una iluminación favorecedora. Es algo que existe inherentemente entre ellos, una conexión que va más allá de lo profesional, una chispa que enciende un fuego imparable. Es como si estuvieran hechos el uno para el otro, como si sus almas estuvieran destinadas a encontrarse. Muchos, los escépticos, los incrédulos, los herejes del senkalismo, se preguntan si realmente hubo un beso o si solo fue una ilusión óptica, un truco de la luz, una mala interpretación de nuestras mentes febriles. La verdad es que nunca lo sabremos con certeza a menos que ellos mismos, con su infinita bondad, decidan iluminarnos con la verdad. Pero, ¿importa realmente? ¿Acaso necesitamos la confirmación explícita para sentir la magia? Lo que importa es la sensación que nos transmiten, la magia que crean, la esperanza que nos dan de que el amor verdadero existe, de que las almas gemelas se encuentran, de que el destino está escrito en las estrellas. Lo que importa es el sentimiento que nos invade al presenciar este momento, esa mezcla de alegría, emoción y esperanza que nos hace creer en un mundo mejor. Este beso robado es un ejemplo perfecto de cómo los pequeños detalles, los gestos sutiles, los momentos fugaces pueden tener un gran impacto, pueden cambiar nuestra perspectiva, pueden hacernos ver el mundo con otros ojos. A veces no necesitamos grandes declaraciones de amor, escenas apasionadas o juramentos eternos para sentir la conexión entre dos personas. Basta con una mirada, un gesto, una sonrisa, una caricia fugaz para saber que hay algo especial, que hay algo más allá de lo evidente, que hay una conexión que trasciende lo superficial. Este momento también nos recuerda la importancia de prestar atención a los detalles, de agudizar nuestros sentidos, de observar con atención el mundo que nos rodea. A veces nos concentramos tanto en la trama principal, en el argumento central, que nos perdemos las pequeñas joyas que se esconden en segundo plano, los momentos fugaces que dan sentido a la historia, los detalles que marcan la diferencia. Son estos momentos, estas pequeñas pinceladas, los que hacen que una serie sea realmente inolvidable, los que nos dejan una huella imborrable en el corazón. Y hablando de momentos inolvidables, ¿cuál es su escena favorita de Serkan y Özge? Déjenlo en los comentarios, queremos saber su opinión, queremos conocer sus momentos preferidos. ¿Cuál es la escena que les hizo suspirar? ¿Cuál es el momento que les robó el corazón? Además, queremos saber qué les parece este análisis del beso robado. ¿Lo habían notado antes? ¿Están de acuerdo con nuestra interpretación? ¿Comparten nuestra pasión por el senkalismo? Sus comentarios son muy importantes para nosotros, son el combustible que alimenta nuestra obsesión, son la razón por la que seguimos adelante. Volviendo al tema central, al epicentro de nuestra obsesión, este beso robado es solo uno de los muchos momentos que demuestran la química innegable, la conexión irrefutable entre Serkan y Özge. A lo largo de la serie hemos visto innumerables ejemplos de su conexión, tanto dentro como fuera de la pantalla. Y cada uno de estos momentos nos hace creer un poco más en el amor verdadero, en la magia de la conexión humana, en la existencia de las almas gemelas. Pero, ¿qué es lo que hace que esta pareja sea tan especial? ¿Por qué nos sentimos tan atraídos por su historia de amor? ¿Por qué estamos tan obsesionados con ellos? Creemos que es porque son auténticos, son reales, son vulnerables.
No intentan ser perfectos, no se esconden detrás de máscaras. Muestran sus vulnerabilidades, sus miedos, sus inseguridades. Y eso los hace aún más atractivos, más cercanos, más humanos. Además, su historia de amor es una que todos podemos entender, una que nos toca el corazón. Es una historia de segundas oportunidades, de superar obstáculos, de creer en el poder del amor, de luchar por lo que se quiere. Es una historia que nos da esperanza, que nos hace creer que el amor verdadero existe y que vale la pena luchar por él. Por eso, no nos cansamos de ver sus escenas, de analizar sus gestos, de especular sobre su futuro, de soñar con su felicidad. Queremos creer que su amor es real, que trascenderá la pantalla, que durará para siempre. Queremos creer que son el uno para el otro, que están destinados a estar juntos. Y aunque solo sea una ilusión, una fantasía, un sueño inalcanzable, nos permitimos soñar, nos permitimos creer. Porque al final del día, el amor es lo que mueve el mundo, es la fuerza que nos impulsa, es la esperanza que nos mantiene vivos. Y Serkan y Özge nos recuerdan eso cada día, con cada mirada, con cada gesto, con cada sonrisa. En resumen, el beso robado de Serkan y Özge es un momento mágico, un instante sublime, una epifanía sencalista que captura la esencia de su conexión, que revela la profundidad de sus sentimientos, que confirma la existencia del amor verdadero. No es un beso explícito, pero es un momento cargado de tanta emoción y complicidad que cuenta como tal. Es un ejemplo perfecto de cómo los pequeños detalles pueden tener un gran impacto, de cómo una mirada puede decir más que 1000 palabras, de cómo un gesto fugaz puede cambiar tu vida para siempre. Esperamos que hayan disfrutado de este análisis tanto como nosotros disfrutamos haciéndolo. Nos encanta compartir nuestra pasión por Serkan y Özge con ustedes, saber que hay tantos fans como nosotros que sienten lo mismo, que comparten nuestra obsesión, que creen en la magia del sencalismo. Queremos agradecerles desde lo más profundo de nuestros corazones sencalistas, por ver este vídeo, por ser parte de nuestra comunidad, por compartir nuestra pasión. Su apoyo significa mucho para nosotros, es la gasolina que impulsa nuestro motor, es la razón por la que seguimos adelante. Antes de despedirnos, queremos recordarles, una vez más, que nos dejen sus comentarios sobre el beso robado. ¿Qué les pareció? ¿Lo habían notado antes? ¿Están de acuerdo con nuestra interpretación? ¿Cuál es su momento sencal favorito? Queremos saber su opinión, queremos escuchar sus voces, queremos compartir su pasión. Y por supuesto, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos, con sus familiares, con sus vecinos, con todos los amantes del sencalismo. Y suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes, análisis aún más profundos, curiosidades aún más sorprendentes, revelaciones aún más impactantes. Así que denle like, compartan, suscríbanse. Hagan correr la voz. El sencalismo dominará el mundo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, amantes del sencal. Que tengan un día lleno de amor, de felicidad y sobre todo, de mucho sencal. Hasta la próxima.